y quiero predicar bajo un tema que he titulado Consumado es. Así que les invito a que estemos atentos al consejo de Dios, a lo que Dios quiere decirnos, a lo que Dios quiere hablarnos. Los que toman nota, los que nos ven a través de la internet, el Señor Jesucristo les bendiga de una manera especial. Papel y lápiz, estemos atentos allí a la escuela dominical, a la enseñanza de hoy. Y quiero predicar bajo el tema Consumado es. Quiero iniciar leyendo la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Y leo la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a leerlo nuevamente. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre celestial, he leído tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra podamos entender el significado de esta palabra que dijiste en la cruz: consumado es. Te pido, Señor amado, que abra nuestro entendimiento. Te pido, Señor amado, que te lleves toda incredulidad. Todo lo que se levante en contra de esta palabra queda atado, amarrado, cancelado, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Y declaramos que esta palabra dará el fruto por el cual Dios la ha enviado, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, glorifiquemos a Cristo en este lugar. A ti sea la gloria, mi Dios del cielo, y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Esta palabra consumado quiere decir que se ha realizado por completo. Segundo significado, que realiza su trabajo con perfección. Ha triunfado, que realiza su trabajo con perfección. Ha triunfado porque es un actor consumado, o sea que hizo un trabajo perfecto. Consumado es. No hay más nada que se pueda hacer. Nada falta por añadir. Ya todo está hecho. Este es el significado de la palabra que el Señor expresó: consumado es. Y por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo allí en la cruz, momentos previos antes de la cruz, lo podemos mirar en Getsemaní, cuando el Señor ora en Getsemaní, en Lucas capítulo 22, versículo 39. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. No fue fácil. El Señor sabía lo que se avecinaba. El Señor sabía lo que venía. Él sabía
que sus carnes iban a ser latigadas. Él sabía que iba a ser crucificado, pero lo hizo por amor a ti, por amor a mí, para darnos la salvación. A Él no le importó, no estimó su propia vida. Por eso dice la Biblia que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, despojando a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a Satanás y a sus demonios, exhibiéndolo y triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, para darnos la salvación, para que tú y yo hoy gozáramos de la salvación. Pero lastimosamente muchos de nosotros no le estamos dando el valor a esa salvación, a ese sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a recordar un poco lo que estaba profetizado. Vaya conmigo a Isaías 53. Bendita la gloria de Dios. Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Él es poderoso y maravilloso. Para Él no hay nada imposible. Jesucristo venció la muerte, pero tuvo que hacer un sacrificio en un cuerpo como el suyo y como el mío. Dice la palabra en Isaías 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. Mire que hasta su atractivo, su belleza, Él fue destruido, fue lacerado, dice la Biblia que sus carnes se unió una sola llaga. Por eso dice más adelante: por su llaga fuimos curados. De tanto latigazos que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Dice: mire, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire que por su llaga fuimos nosotros curados. Él, de tanto que lo latigaron, que no quedó parecer alguno en Él, no quedó hermosura. Él sabía lo que estaba escrito, por eso empezó a sentir agonía, por eso se angustió en gran manera cuando estaba orando en Getsemaní, porque el Señor sabía lo que le venía, pero sabía que allí iba a cumplir lo que el Padre, iba a cumplir el propósito por el cual el Padre lo había enviado a la tierra, que era morir por los pecadores, que era salvar a la raza humana, salvarla de la condenación y de la muerte. Por eso el Señor Jesucristo pudo vencer, por amor a ti y por amor a mí. Y esto es lo que nos debe motivar a nosotros para poder vencer en cualquier circunstancia, en cualquier momento de adversidad. El amor por aquel que nos amó primero. Aleluya. Dale un aplauso a Jesucristo. Jesucristo nos amó primero, hermano, hermana. Él derramó toda su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él pudo tirar la cruz, Él pudo renunciar, pero cuando sintió debilidad, nos deja un gran ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Cuando sintió agonía, cuando sintió desespero, cuando sintió tristeza, Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Esto quiere decir: Padre, si es posible que yo no viva ese momento, si es posible que le demos salvación a los hombres de otro modo, Padre, si es posible, si a ti te place, que yo no pase ese trago amargo. Porque Él sabía que iba a morir en la cruz del Calvario y que iba a sentir el dolor de la muerte. Jesucristo sabía que iba a sufrir, que lo iban a vituperar, que lo iban a exhibir públicamente como un trofeo, que se iban a burlar de Él. Él sabía todo lo que le venía. Sin embargo, no tiró la cruz.
Sin embargo, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y oró, y oró. Y dice la Biblia que mientras él oraba, vino un ángel para fortalecerle. Porque nosotros necesitamos orar en el momento de la tristeza. Nosotros necesitamos clamar en el momento de la angustia. Nosotros necesitamos llenarnos de esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nos dio una gran enseñanza. El Señor Jesucristo nos pudo enseñar que para el que cree todo es posible y nada le será imposible. El mismo Jesús que le dijo a los discípulos: porque estáis así amedrentados, ¿cómo no tenéis fe? También en una oportunidad aquí en Getsemaní se acerca a sus discípulos y les dice: mi alma está triste hasta la muerte. Velad conmigo, orad conmigo. Estaba pidiéndole apoyo a sus discípulos, pero ellos no pudieron orar por él ni siquiera una hora. Ellos no pudieron velar porque ellos estaban tristes también. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que debemos esforzarnos más allá de nuestras fuerzas, aunque ya no podamos más. Era tanta la agonía que sentía nuestro Señor Jesucristo que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Era tremenda la agonía que estaba sintiendo nuestro Señor Jesucristo. No fue algo fácil para él. Y dice la palabra del Señor, vaya conmigo a Juan capítulo 19. Bendita la gloria de Dios. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer desde el verso 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Caravela, que en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, escrito está. Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Esta profecía estaba anunciada en el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 18. Vaya conmigo rápidamente allí. Libro de los Salmos, capítulo 22, verso 28. Mire lo que dice aquí el libro de los Salmos. ¿Cómo es la cita que estoy leyendo? Libro de los Salmos 22, 18, perdón. Y dice: y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Y podemos observar que nuestro Señor Jesucristo sabía toda esta escritura y que todo lo que venía sobre él era terrible. Sin embargo, él no tiró la cruz. Dice: así lo hicieron los soldados. Estaban
juntos a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María Magdalena, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, que ya todo estaba hecho, dijo: para que se cumpliese la escritura, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos le empaparon en vinagre con una esponja, y poniéndola con un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos observar que nuestro Señor Jesucristo sabía que Él al tercer día iba a resucitar. Pero la victoria de nosotros está en la muerte de Jesucristo. Muerte y resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Jesucristo dijo: ya todo está hecho. Ya vencí la muerte. Porque Él había recibido este mandamiento de parte del Padre. Él dijo: yo pongo mi vida tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Y Jesucristo había confiado plenamente en el mandamiento que había recibido, la promesa que había recibido del Padre. Y usted y yo también tenemos una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ¿por qué muchos son condenados? Porque no han venido a Jesús, porque no han aprovechado ese regalo que ya hecho está, que Jesucristo nos entregó en la cruz del Calvario, que ya está consumado, la salvación ya está dada. Pero a veces no la apreciamos, a veces no la valoramos, a veces nosotros nos descarriamos. Como dice la Biblia en Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor. Por eso tenemos que volver a la senda antigua. Por eso tenemos que volver al Evangelio Santo, iglesia. La Biblia dice en Jeremías capítulo 6 versículo 16: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. El pueblo estaba descarriado, el pueblo estaba desviado, pero sin embargo prefirieron decir: no andaremos. Yo no voy a andar en la senda antigua, aunque sabiendo que va a tener descanso para nuestras almas. Jesucristo también lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6. Jesucristo dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo también dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El descanso está en Jesucristo. Él es nuestro reposo, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero ¿por qué mucho cristiano anda cargado, anda cansado? Porque no sabe que ya la victoria está dada. No es que el Señor no las va a dar, ya la victoria está dada. Consumado es, dijo nuestro Señor Jesucristo. Apláudelo porque Él vive, aleluya. Esta palabra tiene una connotación espiritual. Quizás en un mundo espiritual los demonios estaban allí, Satanás y sus demonios estaban celebrando porque pensaron que habían matado la esperanza de la raza humana.
Pero cuando el Señor lanzó esta palabra, consumado es, entonces la muerte no pudo sostenerlo, porque el tercer día tuvo que expulsarlo. Bendita la gloria de Dios. Cuando el Señor dijo que ya todo estaba hecho, ¿a qué cosa se refirió? ¿Qué es lo que estaba acabado? ¿Qué fue lo que el Señor había terminado? ¿Y qué le hizo clamar con gran voz? Con voz de triunfo, con voz de victoria: consumado es. Esa es la obra sublime de amor que estaba realizando en la cruz del Calvario. Se consumaba todo lo que las Escrituras habían profetizado de Él. La primera vez que encontramos esta palabra fue en el versículo 28 que leímos, donde dijo, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la Escritura. Aleluya. Cuando Pedro empezó a predicar la palabra de Dios, estaba escrito que todo esto se iba a cumplir. Por eso cuando dice la palabra de Dios que todos los profetas profetizaron hasta Juan, pero profetizaron hasta Juan, ¿hasta qué? Hasta la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Allí profetizaron todo de Cristo, de la muerte de Cristo. Y cuando ya Jesucristo muere y resucita, entonces siguieron los profetas profetizando de otras cosas. Pero acerca de las profecías se cumplieron allí al pie de la letra en la crucifixión de Cristo. Amén. Consumado es. Ya todo está hecho. Pocas palabras, Jesucristo nos dijo, mira, ya yo pagué el precio por ustedes. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 6 versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un ejército armado de parte de Satanás, pero ya el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo esta palabra: consumado es. Por eso el apóstol Pablo lo pudo entender y pudo decir: con Cristo somos más que vencedores. Y pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la victoria está dada. Por eso Él lo dijo: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque ya Él venció la muerte, venció el pecado, anuló el acta que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Aleluya. Pero el ser humano no ha entendido este sacrificio. El ser humano anda de espaldas a Dios. El ser humano ha tenido en poco, por eso es que existe la condenación. Porque aquel que tiene en poco la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, entonces irá al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, sin ninguna misericordia, porque tampoco Él tuvo misericordia, tampoco valoró el sacrificio de la cruz. Por eso nosotros tenemos que valorar este sacrificio. Por eso Jesús lo dijo claramente: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles de Dios. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de los ángeles de Dios. Y para que nosotros podamos entrar al trono de la gracia, para que nosotros podamos entrar a la nueva Jerusalén, para que podamos ser salvos, tenemos que perseverar hasta el fin. No podemos negar a nuestro Señor. Aleluya. Dale un aplauso a ese Dios maravilloso. Pero hay muchas personas que dicen que no lo niegan, pero con palabras, pero con sus hechos están negando al Señor. Y nosotros tenemos que mostrar con nuestros hechos que no negamos a Cristo. Nuestros hechos tienen que ser contundentes como nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo reprendió a los discípulos porque están así asustados, porque están así amedrentados. ¿Cómo no tenéis fe? Pero cuando Él pasó su momento de prueba allí en Getsemaní, Él demostró que no tiró. Él demostró que fue valiente. Él sabía todo lo que se venía. Y aunque hizo una solicitud
estuvo esperando la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que Él muriera en la cruz. Fue la única oración de Cristo que no fue contestada a favor. Aquella que Él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú has dicho, Padre. Y ya Él sabía que era lo que se había dicho de Él, lo que estaba profetizado en la Escritura. Por eso la palabra no miente, hermano. Ni aún su Hijo amado Jesucristo pudo cambiar lo que estaba escrito, lo que ya el Padre había dicho de Él. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que con Cristo somos más que vencedores, iglesia. No somos cualquier cosa. La victoria está dada. Consumado es. Ya todo está hecho. Ya el que se va al infierno es porque quiere. Ya el que se va al infierno porque ya Dios lo hizo todo. Dios se entregó a su Hijo Jesucristo para ser molido por nuestros pecados, para ser sacrificado por nuestros pecados. Pero el ser humano decide caminar espaldas a Dios y por eso va derechito al infierno, porque le ha dado la espalda a Dios. Iglesia de Jesucristo, guardémonos para Dios. Pedro pudo entender esto, que ya todo estaba hecho. Y mire lo que el Señor puso en la boca de Pedro en su primer discurso en el pórtico de Salomón. Hechos capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro con la autoridad de Dios, les estaba diciendo: pero Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Entonces él no lo había entendido, porque él se había vuelto al mundo, pero el Señor fue y lo rescató. Ya conocemos la historia, que él le dijo: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Señor, ¿tú me amas más que todos estos? Le dijo: Pedro, ¿tú me amas más que todos estos? Y Pedro le decía: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces vemos que el Señor fue y rescató a Pedro. Pedro se había devuelto a sus oficios. Pedro había perdido la esperanza, aunque el Señor Jesucristo les había enseñado por la Escritura que Él había de padecer. Pero cuando Jesucristo se presentó vivo, después que resucitó con cuerpo glorioso, se presentó ante ellos. Entonces Pedro, ya después que Jesús subió, que ascendió, da su primer discurso y dice: pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces tenemos que entender algo, que ya todo está hecho. Dios lo hizo todo. Ahora somos nosotros que tenemos que tomar la decisión de aceptar ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, de valorarlo, de caminar en Él en santidad, como lo dice su palabra. Todo el que se va al infierno es exclusivamente responsable de irse al infierno, porque ya todo Dios lo hizo para que el hombre sea salvo, porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lastimosamente a veces en la iglesia creemos que porque ya hay prosperidad, porque el templo es grande, porque hay muchas ovejas, porque no hay necesidad de nada, ya todo está hecho. Y la Biblia dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ya Jesús lo hizo todo, pero a nosotros nos toca permanecer hasta el fin. También cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó a sus caminos.
Consumado es. En Él toda la revelación de Dios se cumplió. No es una simple promesa. Consumado es en Él toda la revelación de Dios. Él no es una simple joya de promesa, sino que es una combinación desde la primera esmeralda que hallamos en Edén hasta el último diamante que fue esculpido en el Calvario. Cuando entró el pecado en el jardín del Edén, Dios hizo brillar su primera joya de esperanza cuando dijo su sentencia en Génesis capítulo 3 versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No es la mujer la que habría de herir a la serpiente en la cabeza, sino que claramente dice: será la simiente suya. Aquel que habría de nacer de mujer sería el que vencería a Satanás. Él es el victorioso, quien sin ayuda de ninguna de sus criaturas establecería el triunfo más notable y glorioso sobre aquel que tenía el imperio de la muerte. Ese es nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. Únicamente Él obtuvo la victoria allí en la cruz, porque nadie más que Él cumplía los requisitos de la santidad divina para realizar esa obra. Inclusive sus discípulos y las mujeres que le acompañaron en ese momento doloroso, todos ellos estaban descalificados debido a que en cada uno de ellos moraba el germen del pecado. Pero en Cristo Él no fue engendrado por voluntad humana. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y miren lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 23. Dice que no hay un justo que ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos ellos necesitaban de ese Salvador que estaba muriendo también por ellos, pero solo pudieron contemplar desde lejos a aquel que moría en la cruz por ellos. Nadie más que Él podría vencer al que tenía el imperio de la muerte y al mismo tiempo satisfacer la demanda de la justicia de Dios, que había determinado que la paga del pecado es la muerte. Además dice el Señor que no comparte su gloria con ninguna de sus criaturas. Con la autoridad de la palabra de Dios le garantizó: no hay nada que usted pueda o deba hacer, porque el grito de victoria que se escuchó en el Calvario, que hizo estremecer los cielos y la tierra, fue: consumado es. Si nosotros analizamos la profundidad de esta palabra, ya todo está hecho. Ya el Señor venció la muerte, ya el Señor venció la enfermedad, ya el Señor venció el pecado, para que podamos decir: no, que yo soy débil al pecado. No, ya el Señor venció todo. El que no viene a Cristo, el que no se guarda para Dios, es porque no quiere, porque no ha dispuesto su corazón, porque Dios nos entregó todas las herramientas. Aún lo que estoy débil, dice la Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 26, que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pero ¿por qué la gente cae en pecado? ¿Por qué el creyente cae en el pecado? ¿Por qué el creyente dice: no, que yo soy débil? Porque no clama al Espíritu. Jesucristo en su debilidad, en su momento de angustia en Getsemaní, clamó al Padre y no dejó de orar hasta que no vino un ángel y le fortaleció de parte de Dios. Con la autoridad de la palabra, con la poderosa voz que el Señor dijo: consumado es. Ya todo está hecho. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2 versículo 13. Bendita la gloria de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Mire cuál era la condición del hombre antes de morir Cristo en la cruz del Calvario.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor venció a Satanás y a todos sus demonios. No podemos tenerle miedo a los demonios, a los brujos, a los hechiceros, porque ya el Señor los venció en la cruz del Calvario. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios, como lo dice la Biblia en Efesios, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomar la herramienta, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que ya Jesucristo nos dio la victoria. Entonces podemos decir confiadamente, mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 versículo 55. Al que cree en Cristo, el que camina con Cristo, ya podemos decir esto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Iglesia amada, sigamos trabajando, sigamos llevando la palabra de Dios. Dale fuerte aplauso al Señor. El trabajo, el sacrificio no es en vano. Aleluya. Y nada de lo que usted y yo hagamos se puede comparar con lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros podemos dar más, hermano. Nosotros no hacemos nada. Ya todo está hecho. Ya todo está dado. El Señor nos dio todas las herramientas para que nosotros llevemos una vida victoriosa en la tierra, amada iglesia de Cristo. Solamente que a veces no creemos. Solamente que a veces nos dejamos confundir del enemigo, de los dardos que manda nuestra mente a nuestro corazón. Y tenemos que saber que cuando el Señor dijo consumado es, ahí estaba venciendo la muerte. Allí estaba venciendo a los demonios. Allí estaba venciendo la enfermedad. Ya había vencido la enfermedad, perdón, porque Él dijo consumado es, ya todo está hecho. Él ahí nos entregó a nosotros el poder y la autoridad. Él le dijo a los discípulos: váyanse. Cuando los rescató, le dijo: váyanse allí y esperen en el aposento alto hasta que sean investidos por el poder de lo alto. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Allí nace la iglesia de Cristo. La iglesia bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús nace en Hechos capítulo 2. Es en Pentecostés. Allí nació la iglesia amada de Cristo. No nació, como dicen por ahí, en Roma. Nació en Hechos. La iglesia cristiana no viene del que escribió las tesis, que lo llaman protestante. Se me escapa el nombre ahora. Bendita la gloria de Dios, aleluya. Dele un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Él era un sacerdote católico que se rebeló, escribió unas tesis. Se me escapa el nombre en el momento. ¿Dónde están los lectores de la palabra? Martín Lutero. Muchas gracias, mi amado. Así es que el vecino está ahí también conectado. Martín Lutero. Él escribió muchas tesis y dijo: ¿por qué nosotros cobramos por la salvación? ¿Por qué cobramos tantas cosas? Y entonces nos llaman a nosotros, que nosotros somos luterianos, que es la iglesia cristiana evangélica salió de Lutero. No, señor, la iglesia nació en Pentecostés, en el libro de los Hechos capítulo 2, donde descendió el Espíritu Santo. Y de allí se inauguró la iglesia. De allí empezó la iglesia primitiva a predicar la palabra del evangelio de Jesucristo.
Bendita la gloria de Dios. Ya todo está hecho. Consumado es. ¿Por qué el cristiano tiene que sentirse derrotado? No está creyendo en las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en la palabra. Por eso Jesucristo le dijo a Marta: Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque muchas veces creemos más al mundo, las circunstancias, a la tormenta, a lo que estamos viendo a nivel global, que a lo que Dios nos ha prometido. Jesucristo dijo algo poderoso: en el mundo tendréis aflicción. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros tenemos que tener claro que nuestro Señor Jesucristo venció al mundo. Lo dijo en Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si él dijo confiad, ¿dónde está la clave? ¿Por qué Satanás ha logrado tener amedrentados a muchos cristianos? Porque no han confiado en Dios y le creen lo que Satanás habla a la mente. Miren, nosotros los cristianos, aunque tengamos la dolencia en el cuerpo, podemos decir confiadamente: ya yo fui curado. Porque sí nos enfermamos, pero ya el Señor nos sanó. Y los procesos son de Dios. Él hace como Él quiere con cada uno de nosotros. Pero nuestra convicción y nuestra seguridad es que ya fuimos curados por Cristo. Si nosotros morimos, sabemos que para nosotros el morir es ganancia, porque ya estamos agarrados de la salvación que es en Cristo Jesús. Ya todo está hecho. Si hay alguien que todavía no ha entregado su corazón a Cristo, que está viendo esta transmisión, quiero decirle en el nombre de Jesús de Nazaret: ya Dios hizo todo lo que Él tenía que hacer. Y hay mucha gente que todavía está esperando un ángel. Si a mí se me aparece un ángel y me dice, entonces creo. No, ya Dios hizo todo. Por eso el Señor Jesucristo, la gente incrédula demanda señal, pero señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. ¿Cuál fue esa señal? Que el Señor Jesucristo estuvo 3 días, así como estuvo Jonás en el vientre del pez. El Señor Jesucristo estuvo 3 días en la misma muerte, pero la muerte no pudo retenerlo, porque Él venció la muerte. Aleluya. Apláudelo porque Él vive. No le será dada señal. Ya Dios lo hizo todo. La gente que se va al infierno se va por su propia cuenta. Se va consciente, porque ya Dios lo hizo todo. Y vuelvo a Juan capítulo 3, en el versículo 17 en adelante, cuando el Señor dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que aunque seamos creyentes, nos llamemos creyentes, pero no creemos, sin fe es imposible agradar a Dios. El creyente no puede estar escuchando la voz del diablo y creyéndola. El diablo puede hablar a tu mente, a tu corazón, pero tú sabes que tienes promesa de parte de Dios. El diablo te puede decir que estás derrotado, pero usted tiene la palabra que le ha dicho el Señor, que con Cristo somos más que vencedores y que ya todo está consumado. Consumado es. Esta palabra hizo temblar al infierno. Esta palabra hizo temblar el cielo, la tierra, porque se estaba cumpliendo lo que Dios había prometido. Porque el Señor ya nos redimió de la muerte y del pecado. Ya no podemos estar otra vez sujetos al pecado. Ya no podemos estar esclavos del pecado. Como dice esa adoración de nuestro hermano Julio Melgar: ya no soy esclavo del pecado, ahora soy un siervo de Dios.
La palabra siervo quiere decir también esclavo, pero ahora somos esclavos de Cristo. Amén. Y el Señor dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré mis amigos y hacen lo que yo los mando a hacer. Amén. Entonces Él, aunque somos sus esclavos, Él no nos trata como esclavos, nos trata como sus amigos, si hacemos lo que a Él le agrada. Iglesia de Jesucristo, es tiempo ya de confiar en Dios. Es tiempo de dejar de estar escuchando la voz del enemigo. Y para terminar, en la Biblia, cuando el Señor se transfiguró, en Mateo 17, la transfiguración de Jesucristo, dice la palabra que Él se llevó aparte a un monte alto a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se transfiguró delante de ellos. Cambió su apariencia natural de ser humano a la apariencia celestial, a la apariencia gloriosa. Y dice que su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Y les aparecieron entonces Moisés y Elías y hablaban con él de su partida que había de tener en Jerusalén, de esa de esas instrucciones de la crucifixión. Hablaban con él acerca de ultimando detalles acerca de la gran victoria que iban a tener contra Satanás. Hablaban con él acerca de eso, de su partida. Y dice la Biblia que entonces Pedro le dijo al Señor: Señor, bueno para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Era tanta la gloria de Dios que había allí, que Pedro dijo: hagamos aquí 3 casas. Bueno es para nosotros estar aquí, bueno es para nosotros estar en la presencia del Señor, pero para muchos no es bueno. Para muchos la oración les parece aburrida, para muchos la palabra les parece aburrida, pero el que está lleno de Dios dice: bueno es para mí estar aquí en la presencia del Señor. ¿Y sabes qué pasó aquí? Que entonces los cubrió la nube de gloria y salió la voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. ¿A quién tenemos que oír? A Jesús. ¿Y por qué muchas veces creemos lo que Satanás habla a nuestro oído? ¿Por qué si Satanás te dice que tú ya no puedes lograrlo, que estás fracasado, tú le crees a Satanás? ¿Por qué no crees lo que ha dicho Jesucristo? Que Él ha dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque estés pasando por un momento de dificultad, el Señor nos dice: yo he vencido al mundo. Confía. Él le dijo a Pedro: Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué te colocaste a mirar el problema? ¿Por qué te colocaste a mirar la tormenta? Por eso empezaste a hundirte. Y Pedro tuvo que clamar: Señor, ayúdame que perezco. Y entonces el Señor lo levantó cuando se estaba hundiendo y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces nosotros los creyentes tenemos que confiar en Dios. Iglesia amada de Cristo, es tiempo de confiar en Dios. Y los que todavía no se han reconciliado con Dios, que están apartados del camino del Señor, que conocieron esta palabra, que conocieron este evangelio santo, pero hoy en día se han revolcado al pecado, hoy en día se han ido al mundo, hoy en día han dejado el camino de la santidad. Y dice la Biblia que les ha pasado lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Por eso necesitamos volvernos al Señor. El Señor te dice hoy: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Porque aunque prediquemos y cantemos, si estamos revolcados en el pecado, nos ha pasado lo del verdadero proverbio. Tenemos que arrepentirnos de verdad. Arrepentíos y convertíos al Señor de todo vuestro corazón, para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Así que todo aquel que está mal con Dios, que se hace llamar cristiano y está mal con Dios, es tiempo que hoy usted valore el sacrificio de la cruz. Si usted no se quiere ir al infierno, si usted no se quiere perder, es necesario que usted camine en santidad con Dios y que hoy se arrepienta de verdad de sus pecados. Y el que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo puede aprovechar hoy también y entregarle su corazón. Así que voy a hacer una oración
por aquellos que todavía no le han entregado su corazón a Cristo, pero lo quieren hacer en esta mañana, que han entendido que ya Dios lo hizo todo, solamente que ellos no habían tomado la decisión de aceptar ese sacrificio de la cruz. Todo aquel que quiera recibir a Cristo, repita conmigo esta oración y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de los condenados. Haz de mí una nueva persona y moldéame conforme a tu imagen y a tu semejanza, y lléname de tu Santo Espíritu. Hoy creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que eres mi Señor Jesús y mi Salvador, para la gloria de Dios. Amén y amén. Denle un aplauso a ese Cristo bello, a ese Cristo maravilloso. Aleluya. Yo me imagino la fiesta que hubo en el cielo cuando el Señor dijo: consumado es. Y ahora dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, porque es recordado, es valorado ese sacrificio de la cruz. Hermano en Cristo, vamos a pelear la buena batalla de la fe. Vamos a hacer como dijo Pablo: he acabado la carrera. La vida cristiana es una carrera que hay que terminarla hasta el fin, hasta la meta. Si el atleta no cruza la meta, nada hizo. Entonces él dijo: he acabado la carrera. Cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, empieza a correr la carrera del Evangelio de Cristo, empieza a correr la carrera de la salvación. Y el Señor dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces tenemos que correr la carrera hasta el fin. Si el Señor Jesucristo hubiera tirado la cruz, nosotros no hubiéramos sido salvos. Pero Él corrió la carrera hasta el fin. Y Pablo dijo: he acabado la carrera. He peleado la fe, la batalla de la fe, por lo cual me está reservada la corona de justicia, la cual Dios me dará a mí, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida, que aman sus mandamientos. Entonces es necesario entender que tenemos que caminar hasta el fin. De nada nos sirve caminar 50 años en el Evangelio y apartarnos del santo mandamiento al final, porque ninguna de las justicias que nosotros hayamos hecho vendrán a memoria. Por eso es necesario perseverar en este camino hasta el fin. Hay gente que vive del recuerdo. No, hermano, yo era un hombre de ayuno, yo era un hombre de oración, yo era un hombre que vivía leyendo la palabra. Pero la pregunta es: ¿qué estás haciendo hoy para el Señor? ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? En estos tiempos finales ya Jesucristo viene, ya todo está consumado, no hay tiempo que perder, amada iglesia. Satanás por eso quiso cerrar las iglesias, pero los cristianos entendidos han salido a las calles a llevar la palabra de Dios, porque ya todo está consumado. Aleluya, todo está hecho. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Y por eso el Señor nos ha dado la orden de no parar, de seguir llevando la palabra de Dios. Porque cuando el Señor venga nos va a pedir cuenta. El Señor nos va a pedir cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra con los dones y talentos que el Señor nos regaló. Todo lo que hacemos y todo lo que tenemos de parte de Dios no es de nosotros, es don de Dios. Y dice que no es de nosotros. Y como es de Dios, nosotros tenemos que administrarlo bien y tenemos que seguir esforzándonos. Podemos esforzarnos un poco más, amada iglesia. Podemos echar para adelante. Podemos seguir avanzando. La persecución no es la que puede detener a la iglesia. Y estamos en eso, en momentos de persecución. Se ha abierto todo normalmente. Los supermercados están abiertos, todo se ha abierto. Pero las iglesias las quieren abrir con unos protocolos que no es el modelo de iglesia que Cristo estableció. El modelo de iglesia es que nosotros pondríamos las manos sobre los enfermos y serían sanados. Pero no nos podemos acercar
a menos de 2 metros. El Señor reprenda al diablo. Esa no es la iglesia de Cristo. Y como la iglesia no son las paredes, entonces vamos a la calle a llevar la palabra de Dios. Iglesia amada de Cristo. Que no pueden entrar los enfermos a la iglesia. El que viene con fiebre hay que echarlo para atrás. Ese no es el modelo de iglesia. La iglesia de Cristo no le tiene miedo a la enfermedad, porque ya Jesucristo dijo, consumado es. Ya Jesucristo venció la enfermedad. Y yo no me voy a enfermar porque ore por otra persona. Si Dios permite una enfermedad en mi vida es porque Él lo permite, pero no porque el diablo quiere enfermarme. Entonces podemos saber que ya consumado es. Ya todo está hecho. La iglesia de Cristo tiene que saber entender el rol de nuestro papel como iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos la autoridad de parte del cielo. Nosotros tenemos el poder para orar por los enfermos y que sean sanados en el nombre de Jesús de Nazaret. No tenemos por qué tener miedo a que alguien vino enfermo a la iglesia y no le vamos a dejar entrar a la iglesia. Eso que quieren abrir no es modelo de iglesia, no es la iglesia de Cristo. Que usted deje a sus niños, que deje a los ancianos en su casa. Y Jesús dijo, dejad los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor dijo, deje que los niños vengan. ¿A quién vamos a oír nosotros? ¿A lo que está hablando Faraón, lo que están hablando los presidentes, los gobernantes, o lo que está diciendo Jesucristo en su palabra? Dejad los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros estamos obligados a hacer la voluntad de Dios, sujetarnos al César nada más en lo que depende del César. Pero la iglesia no depende del César. La iglesia depende de Jesucristo, de lo que Él ha establecido en su palabra, de los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, la piedra desechada por los edificadores. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, porque ya Él venció en la cruz del Calvario. Entonces, amada iglesia de Cristo, saquemos valor, saquemos fuerza, porque este camino es para valientes. Este camino es para los guerreros. Este camino no es para cobardes. Este camino es para valientes. Y vamos a esforzarnos, vamos a llevar esta palabra. Y para terminar el servicio, hermano, vamos a hacer una oración por los enfermos. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar por los que están enfermos. Hermanos, si yo no paro, no predico, no paro de parar, de que entendamos de que todo está consumado. No nos alcanza el tiempo para entender que ya todo está hecho, todo está cumplido. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor amado, porque nos es necesario agradarte a ti antes que a los hombres. Gracias, Señor Jesús, porque ya todo está hecho, ya todo está consumado. Usted lo hizo todo para la salvación del hombre. El hombre decide si se salva o se pierde. Gracias, Señor amado. Te pido, mi Dios del cielo, que te pases en este momento sanando a los enfermos. Yo quiero orar por David Mena Daza y por su esposa Mayerly Arias. Quiero enviar palabra de sanidad sobre David Mena Daza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Allí en Soacha, Cundinamarca, envío palabra de sanidad sobre ti, David Mena. David Mena, eres sano hoy. Está consumado. Eres sano en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. Se detiene la enfermedad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Se detiene esa diarrea crónica en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor te sana en esta hermosa hora. Consumado es. Ya todo está hecho. Solamente hay que creer. Solo dale gracias a Dios por tu milagro. No dejes de confesar tu milagro, porque consumado es. En el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos palabra de sanidad sobre los enfermos, los que están en UCI, los que están pidiendo oración desde sus hogares, de diferentes partes de Colombia, en Valledupar, en Argentina, en Brasil,
en Panamá, en el Ecuador, en Chile, en Perú. Te pedimos, mi Dios del cielo, que te glorifiques, que tengas misericordia, Señor amado, y que el cuerpo de Cristo podamos entender que ya todo está consumado. Ya vienes por tu iglesia, Señor. El Rey ya viene mi Cristo, ya viene el Señor por nosotros. No tengamos miedo de lo que nos pueda hacer el hombre, aleluya. Sigamos llevando y sembrando esta preciosa semilla. Creemos, Señor amado, que te has movido con poder y gloria. Gracias, Señor amado, por aquellos testimonios que nos dan cada día de las maravillas, de los milagros que estás haciendo. Te pedimos, Señor amado, que tengas misericordia de los enfermos. No importa cómo se llame la enfermedad, en el nombre de Jesús se seca la enfermedad, se seca la fiebre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Hay milagros, hay sanidad, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. En el nombre de Cristo reprendemos la enfermedad y la echamos fuera de los cuerpos. Se desaparece el virus, se desaparece la neumonía, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Sanidad sobre el médico Hamilton, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Enviamos palabra de vida sobre tus pulmones, en el nombre de Jesús. Enviamos palabra de vida sobre La Guajira, sobre Maicao. Enviamos palabra de fortaleza y de protección sobre la vida del pastor Alexis Baza, sobre la pastora Marely, sobre toda la congregación de allá de Maicao, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fortaleza de parte de Dios para seguir llevando la semilla, para seguir sembrando la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, que glorificas a Cristo, creemos que hecho está, en el nombre de Jesús. Fortalece a tu iglesia, fortalece a tu pueblo. Fortalécenos, Señor amado, para seguir llevando tu palabra, porque si no nos da la fuerza no podemos. Pero tu palabra dice, Señor, que usted da la fuerza al cansado, y al que no tiene ninguna, usted se las multiplica. Necesitamos cada día de tus fuerzas, Padre, para seguir llevando tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por la sanidad de tu siervo Javier García. Gracias, Señor amado, porque usted es poderoso y usted cumple su palabra. ¿Cómo podemos predicar que Cristo sana si no hemos estado enfermos y no hemos sido sanados? Yo declaro en el nombre de Jesús sanidad por el poder de la palabra. Sano en el nombre de Jesús. Declaro que el lunes estará predicando la palabra normalmente como él la predica, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Sea toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos.